Mm, Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merma. Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial en el cual desarrollaremos el cálculo de la resistencia de concreto requerido. En otras palabras, vamos a desarrollar la desviación estándar. Bien, para este tutorial vamos a desarrollarlo paso a paso. Vamos a formularlo directamente en nuestra hoja Excel y vamos a ver de qué manera es que vamos a llegar al cálculo mencionado. Bien, antes de empezar vamos a requerir como herramientas nuestra tabla 5.1 de la norma técnica peruana E060, el cual hace referencia a los factores para los números de ensayos. Como podemos ver, esta tablita nos va a ayudar bastante, nos va a referenciar y nos va a ayudar a despejar o a reconocer algunos valores respecto a estos factores, ¿no?, que vamos a requerir para llegar a nuestra resistencia requerida. Bien, a ver, esto vamos a detallarlo mucho mejor a medida que vamos desarrollando el paso a paso. Para este ejemplo, se han desarrollado 16 muestras de ensayo, en este caso 16 probetas, los cuales nos han botado los resultados siguientes. Para el número 1 nos arrojó una resistencia de 190 kilogramos por centímetros cuadrados. Para la probeta 2 de una resistencia de 200 y así sucesivamente. Entonces, tenemos aquí los 16 resultados de los ensayos. Lo que vamos a hacer primeramente será sacar un promedio de todos los resultados de los ensayos, para el cual, si vamos a desarrollar paso a paso, realizaremos lo siguiente. Vamos a hacer la sumatoria. Aquí vamos a hacer, ponemos igual y decimos suma, abrimos paréntesis, para que de esta manera Excel nos realice la sumatoria de todas las muestras. Le damos OK y entonces aquí ya tenemos nuestra sumatoria de nuestras muestras. Bien, para poder hallar el promedio vamos a poder desarrollarlo de dos maneras. Bueno, antes de eso vamos a designar la resistencia requerida. Entonces nosotros vamos a hacer, o los ensayos que se han realizado es para llegar a una resistencia de 210, en este caso 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos la sumatoria de nuestras muestras. Como les hice mención, vamos a desarrollarlo de las formas que se puedan presentar. Si trabajamos con el Excel, podemos encontrarlo directamente en cuanto al promedio. Ponemos aquí igual y decimos promedio, abro paréntesis. Como podemos ver, aquí existen algunas funciones más, pero a nosotros la función que nosotros requerimos para este ejemplo es promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos todas las muestras que se han realizado. Le ponemos OK y aquí tenemos ya nuestro promedio. Pero si queremos o si lo vamos a realizar manualmente, podemos hallarlo de la siguiente manera. A ver, aquí vamos a hacer ese detalle. Vamos a poner igual y será el promedio la sumatoria, que aquí lo tenemos, de todos los datos, sobre la cantidad de ensayos que se han realizado, y son 16. Entonces pongo 16, le doy OK, y como podemos ver es el mismo valor, solo que en esta parte Excel nos está botando el promedio pero redondeado a dos decimales.
Si nosotros queremos, también podemos condicionarle a que nos arroje a más decimales. Bien, ya tenemos entonces el promedio. Aquí como referencia vamos a poner número de ensayos 16. Listo. El siguiente paso sería encontrar el factor de modificación para la desviación estándar de la muestra. En este punto vamos a tener que trabajar con la tabla 5.1 de la NTP E060, donde nos hace referencia que los números de ensayos menores de 15, o sea, menores de 15 ensayos, el factor de modificación a emplear, a ver, nos hace referencia que tenemos que revisar la tabla número 5.3. Entonces, para 15 ensayos, el factor de modificación es de 1.16. Para 20 ensayos, el factor de modificación es 1.08. Y para 25 ensayos, el factor de modificación es de 1.03. Y por último, de 30 ensayos a más, su factor de modificación es de 1. Bien, entonces aquí ya tenemos algunos valores respecto a los factores de modificación. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos realizado 16 ensayos. Entonces tendríamos que trabajar con 16 ensayos. Pero nuestra tabla solo nos hace referencia de 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente ensayos. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este punto sería realizar, ¿no? Una interpolación entre los ensayos cercanos, en este caso sería ensayo inferior y ensayo superior, respecto a la cantidad de ensayos que vamos a requerir. Y según eso, según nuestra interpolación, vamos a encontrar o ubicar nuestro factor de modificación. Bien, a ver, ¿qué pasaría si nuestro número de ensayos fuese 15? Bien, entonces, si fuese 15, directamente trabajaríamos, ¿no? Número de ensayos, diríamos 15. Y aquí, básicamente estaríamos trabajando con nuestro factor de modificación de 1.16. Entonces, aquí nos facilitaría bastante ya este factor, porque ya no tendríamos que realizar ningún cálculo más y trabajaríamos con 1.16. Pero como queremos, en este caso, desarrollarlo, ¿no? Con una cantidad de ensayos diferente al de la tabla, entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a interpolar y lo vamos a hacer con el Excel. Si bien sabemos, existen algunas técnicas o algunas formas de realizar la interpolación y lo que nosotros vamos a hacer es una forma diferente, ¿no? O bueno, una forma ya en lo particular en el cual yo suelo desarrollarlo. Entonces, primero diremos número de ensayos 20, número superior al número de ensayos que vamos a desarrollar según nuestra tabla es 20. Y entonces el número de ensayos que nosotros que se han realizado es 16. Listo. La desviación o el factor de modificación de 15 ensayos es 1.16 y para 20 ensayos es 1.08. Listo. Entonces nosotros necesitamos encontrar el factor de modificación para 16 ensayos. Bien, entonces vamos a interpolar. Vamos a poner igual y vamos a formular de la siguiente manera. Voy a abrir paréntesis. En este caso voy a necesitar abrir dos veces paréntesis. Bien. Primero diremos, ¿no? Factor de modificación de 15 menos factor de modificación de 20. Cerramos paréntesis y ahora vamos a multiplicar. Pero aquí nuevamente abrimos paréntesis y ahora diremos
número de ensayos requerido menos el número de ensayos superior, que es 20. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis y ahora vamos a dividir. Ponemos un slash y ahora abrimos paréntesis. Y ahora sería números de ensayos inferior menos número de ensayos superior, que es 20. Cerramos paréntesis. Todo esto vamos a encerrar en un nuevo paréntesis para que se agrupe y Excel entienda que primero tenemos que hallar toda esta ecuación y posteriormente para poder sumar ponemos más y diremos el factor de modificación de 20. Listo. Entonces esta sería la forma correcta de interpolar o de una forma de interpolar formulando en el Excel. Ahora le doy OK y listo, ya tenemos nuestro factor de modificación para 16 ensayos. Listo, entonces ya hemos desarrollado esta parte que es muy importante. Ahora vamos a hallar la desviación estándar de todo, se podría decir, las muestras, para el cual vamos a formularlo también a partir de nuestra hoja Excel. Entonces ponemos igual y para encontrar nuestra desviación estándar de todas las muestras sería, van a haber dos formas respecto a cómo trabajar con Excel. Uno que vamos a trabajar con la función raíz y el otro a la ecuación elevarle al exponente 0.5. Pero para no confundirnos vamos a trabajar con la raíz. Ponemos raíz, abrimos paréntesis y ahora diremos, ok, aquí me estoy olvidando de un dato muy importante. A ver, vamos a dejar de un lado la desviación estándar respecto a todas las muestras. Lo que tenemos que hacer ahora es rellenar la tabla. Y en la tabla vamos a tener que hallar, en este caso, las muestras menos el promedio. Y en la otra columna serán muestras menos promedio elevado al cuadrado. Entonces, como estamos trabajando con el Excel, obviamente vamos a trabajarlo de una forma más rápido. A ver, vamos a empezar en este punto y diremos, igual nos indica la muestra número 1, que es 190, menos el promedio, y el promedio es 206.19. Le doy OK y ya tenemos nuestro primer dato calculado. Para el segundo valor también vamos a desarrollar el mismo procedimiento. Será segunda muestra menos el promedio. Le doy OK y ya tenemos nuestra segunda muestra. Pero ¿qué vamos a hacer? Para no estar operando uno por uno, hacemos doble clic y lo que vamos a hacer es, vamos a congelar el promedio para que esta celda no se mueva. Y cada vez que arrastremos esta celda, la fórmula arrastre, pero siempre se reste el promedio que se ha calculado. Entonces nos ubicamos en la celda H8, que hace referencia a las columnas y filas, y aquí congelamos esa celda. Le doy OK y ahora sí, selecciono esta celda y arrastro. Listo, entonces ya se han calculado todos estos valores respecto a la columna de muestra menos promedio. Entonces, si yo hago doble clic en este punto, van a ver que está arrastrando u operando la muestra menos el promedio. Listo. De la misma forma, aquí vamos a tener que básicamente hallar, ¿no? Ahora esta columna donde nos dice la muestra menos el promedio al cuadrado. Obviamente nosotros lo que buscamos es facilitarnos los cálculos. Si aquí ya tenemos el valor de
la muestra menos el promedio. Entonces ya no tendríamos que volver a calcular, ¿no? Solamente tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí ponemos igual, selecciono el valor de menos 6.19 y lo elevo al exponente 2. Listo, le doy OK y aquí tenemos ya nuestro cálculo desarrollado. Obviamente va a ser el mismo. A ver, voy a poner igual, voy a abrir paréntesis y voy a decir muestra menos promedio, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y como pueden ver es el mismo valor. Entonces aquí nos conviene trabajar con, en este caso, la primera opción. Voy a retroceder. Y lo único que haré ahora aquí será arrastrar las celdas para obtener también nuestros cálculos de todas las muestras. Listo. Ahora lo que vamos a hacer en este punto es realizar una sumatoria también de todos estos valores. Entonces pongo igual. Hay dos formas de realizarlo. Si aquí he realizado ya la sumatoria, puedo copiar, control C y control V. Entonces aquí ya tengo la sumatoria de todos los datos. Obviamente porque estamos arrastrando esta condición o esta función de sumar. Y como tiene la misma cantidad de valores, entonces solo arrastra la fórmula. O también pueden realizar nuevamente, ¿no? Poner igual función suma o función sumar y seleccionar todas las celdas. Listo, ahora sí ya tenemos rellenado nuestra tabla de muestras de ensayo. Ahora sí vamos a calcular la desviación estándar respecto a todas las muestras. Ponemos igual y por fórmula nos indica que es raíz, abro paréntesis, y aquí será la sumatoria de las muestras respecto a muestras menos promedio al cuadrado sobre, pongo un slash, la cantidad de ensayos. Listo. Cierro paréntesis y le doy OK. Entonces, nuestra desviación estándar respecto a todas las muestras es de 12.61. Ahora necesitamos hallar la desviación estándar respecto a este valor. Sería respecto a una muestra. Entonces, aquí ponemos igual y la fórmula nos indica que es desviación estándar de todas las muestras por, y aquí sería el factor de modificación para 16 muestras. Le doy OK y ya tenemos nuestra desviación estándar para una muestra. Listo, aquí, a ver, vamos a hacer una vez más la referencia que nuestra resistencia o nuestro F'C requerido es de 210. Y ahora vamos a tener que, en este caso, también calcular ahora las resistencias, en este caso requeridas respecto a nuestra tabla 5.2 de nuestra NTP E060, en el cual nos indica, tenemos que calcular la resistencia menor o igual a 300 kilogramos por centímetros cuadrados, o una resistencia mayor o igual a 350 kilogramos por centímetros cuadrados. Bien, entonces nuestra tabla 5.2 de la NTP E060 nos va a hacer referencia a las siguientes fórmulas, y los cuales solamente nosotros vamos a tener que hacer el reemplazo correspondiente ya con los datos que hemos calculado. Listo, entonces empezamos. Para el primer valor será igual y nos indica que es el F'C, que es 210, más 1.34, que es un factor que nos da ya nuestra norma técnica, por
la desviación estándar de la muestra. Le doy OK y aquí tenemos nuestra primera resistencia obtenida. Ahora nuestra segunda resistencia respecto a F'C menores a 350. Ponemos igual y nos indica el F'C requerido, que es 210, más 1.34 por la desviación estándar de una muestra menos 3.5. Le damos OK y aquí tenemos nuestra segunda resistencia obtenida. Ahora respecto a la resistencia mayores a 350. Aquí ponemos igual y nos indica la resistencia requerida más 1.34 por la desviación estándar de la muestra. Le damos OK y aquí tenemos nuestra tercera resistencia obtenida. Y por último, aquí haremos lo siguiente. Entonces, aquí nuestra fórmula nos indica que es 0.9, que es un factor que también nos da como fórmula, por la resistencia requerida, más 2.33 por la desviación estándar. Le doy OK y listo, ya tenemos nuestras cuatro resistencias obtenidos. Entonces aquí ya no habría nada más que hacer, ya hemos hallado todo. Lo único que tendríamos que ahora elegir es la resistencia mayor que se presente respecto a nuestra tabla 5.2. Entonces tendríamos que visualizar cuál de estas resistencias es mayor y podemos ver que aquí es 229.33, 225, 229 y 222. Entonces aquí sería 229.33. Y con eso diríamos, ¿no?, que nuestra resistencia del concreto requerido será de 229.33 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, aquí podríamos trabajar o emplear una función más, ¿no?, el cual sería lo siguiente. A ver, voy a borrar, de aquí vamos a trabajar con una función de Excel que es igual, y vamos a poner máximo. Abro paréntesis y selecciono todos los números, cierro paréntesis y le doy OK. Y como podemos ver, aquí nos estaba arrastrando el valor máximo de nuestras resistencias calculados. Y bueno, eso sería todo respecto a este tutorial. Si existe alguna duda, alguna pregunta, no olviden dejarlo en la opción de comentarios. De la misma forma, si les ha agradado este tutorial, no olviden compartirlo, y también si no lo hicieron aún, les invito a suscribirse al canal. Eso sería todo. Gracias, saludos.